Su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Apeló a las instancias más altas para que se cerraran los albañiles españoles, que eran un inmenso vivero de ratas, y se construyeron en su lugar alcantarillas cerradas cuyos desechos no desembocaran en la ensenada del mercado como ocurría desde siempre, sino en algún vertedero distante. Las casas coloniales bien dotadas tenían letrinas de pozas sépticas, pero las 2/3 partes de la población hacinada en barrancas en la orilla de las ciénegas hacían sus necesidades al aire libre. Las heces se desechaban al sol, se convertían en polvo y eran respiradas por todos los regocijos de Pascua en las frescas y venturosas brisas de diciembre. El doctor Juvenal Urbino trató de imponer en el cabildo un curso obligatorio de capacitación para que los pobres aprendieran a imponer en el cabildo construir sus propias letrinas. Luchó en vano para que las basuras no se botaran en los manglares convertidos desde hace siglos en estanques de putrefacción, y para que se recogieran por lo menos 2 veces por semana y se incineraran en despoblado. Era consciente de que la acechanza mortal de las aguas de beber. La sola idea de construir un acueducto parecía fantástica, pues quienes hubieran podido impulsarla disponían de aljibes subterráneos donde se almacenaban bajo una esposa laneta de aguas llovidas durante años. Entre los muebles más preciados de la época estaban los tinajos de madera labrada cuyos filtros de piedra goteaban un día y noche dentro de las tinajas, para impedir que alguien bebiera en el mismo jarro de aluminio con el que se sacaba del agua. Este tenía los bordes dentados como la corona de un rey de burlas. El agua era vidriada y fresca en la penumbra de la arcilla cocida, y dejaba un regusto de floresta. Pero el doctor Juvenal Urbino no ocurría en estos engaños de purificación, pues sabía que a deshecho de tantas preocupaciones de fondo de las tinajas era un santuario de guarazapos. Había pasado las lentas horas de su infancia contemplándolos en un asombro casi místico, convencido cómo tanta gente de entonces le gustaban los guarazapos. Eran los animes, las caricaturas sobrenaturales que cortejaban a las doncellas desde los sedimentos de las aguas pasmadas, y eran capaces de furiosas venganzas de amor. Había visto un niño de los destrozos en la casa de Lázaro Conde, una maestra de escuela que se atrevió a desherar a los animales, y había visto el reguero de vidrios en la calle y el montón de piedras que tiraron durante 3 días y 3 noches contra las ventanas. De modo que pasó mucho tiempo antes de que aprendiera que los guarazapos eran en realidad unas larvas de los zancudos, pero lo aprendió para no olvidarlo jamás, porque desde entonces se dio cuenta que no solo ellos, sino otros muchos animales malignos podían pasar intactos a través de nuestros cándidos filtros de piedra. El agua de los alebrijes se distribuyó durante mucho tiempo y a mucha hora. La hernia del escroto de cuantos hombres de la ciudad soportaban no solo sin pudor, sino inclusive con una cierta insolencia patriótica. Cuando el joven Urbino iba a la escuela primaria no lograba evitar el pálpito del horror al ver a los potrosos sentados en la puerta de sus casas en las tardes de calor, abanicándose el testículo enorme como si fuera un niño dormido entre las piernas. Se decía que la hernia emitía un silbido de pájaro lúgubre en las noches de tormenta, y se torcía con un dolor insoportable cuando quemaban cerca una pluma de gallinazo. Pero nadie se quejaba de aquellos percances, porque una potra grande y bien llevada se lucía por encima de todo como un honor de hombre. Cuando el doctor Juvenal Urbino regresó de Europa y ya conocía muy bien la falacia científica de estas creencias, pero estaba tan arraigada en la superstición local que muchos se oponían al enriquecimiento mineral del agua de los alebrijes por temor de que le quitaran su virtud de causar una potra honorable. Tanto como las impurezas del agua, el doctor Juvenal Urbino lo mantenía alarmado el estado higiénico del mercado público, una vasta extensión de desencanto frente a la bahía de las Ánimas, donde acababan de velar los de las Antillas. Un viajero ilustre de la época lo describió como uno de los más variados del mundo. Era rico, en efecto, profuso y bullicioso, pero quizás también el más alarmante. Estaba sentado en su propio mular,
a merced de las velocidades del mar de leva, y allí donde los eructos de la bahía devolvían la tierra a las inmundicias de los albañales, también se arrojaban allí los desperdicios del matadero contiguo, cabezas destazadas, vísceras podridas, basuras de animales que se quedaban flotando a sol y sereno en un pantano de sangre. Los gallinazos se los disputaban como las ratas y los perros en una rebatiña perdura. Entre los venados y los capones sabrosos de sotavento, colgados en los aleros de los barrancones y las legumbres primaverales de Arjona expuestas sobre las estaleras en el suelo. El doctor Juvenal Urbino quería sanear el grupo, quería que le hicieran el matadero en otra parte, que construyeran un mercado cubierto de cúpulas de vitrales como el que había conocido en las antiguas bloquerías de Barcelona, donde las provisiones eran tan rezongantes y limpias que daba lástima comérselas, pero aún lo más complacientes de sus amigos notables que se compadecían de su pasión ilusoria. Así eran. Se pasaban la vida proclamando el orgullo de su origen, los méritos históricos de la ciudad, el precio de sus reliquias, su heroísmo y su belleza, pero eran ciegos a la carcoma de los años. Su doctor Juvenal Urbino, en cambio, le tenía bastante amor para verla con los ojos de la verdad. ¿Cómo será de noble esta ciudad?, decía, que tenemos 400 años de estar tratando de acabar con ella y todavía no lo logramos. Estaban a punto. Sin embargo, la epidemia de cólera de morbo, cuyas primeras víctimas cayeron fulminadas en los charcos del mercado, había causado en 11 semanas la más grande mortandad de nuestra historia. Hasta entonces algunos muertos insignes eran sepultados bajo las losas de la iglesia. En la vecindad esquiva de los obispos, de los capitulares y los otros menos ricos eran enterrados en los patios de los conventos. Los pobres iban al cementerio colonial en una colina de viento separada de la ciudad por un canal de aguas árdidas, cuyo puente de argamasa tenía una marquesina en un letrero esculpido por orden de algún alcalde clarividente. Lasciate ogni speranza voi mantrate. En las 2 primeras semanas del cólera, el cementerio fue desbordado y no quedó un sitio disponible en la iglesia, a pesar de que habían pasado el osorio común en los restos carcomidos de numerosos procederes sin nombre. El aire de la catedral se enmarqueció en los vapores de las criptas mal selladas, y sus puestos no se volvieron a abrirse hasta 3 años después, por la época en que Fermina Daza vio de cerca por primera vez a Florentino Ariza en la Misa del Gallo. El claustro del convento de Santa Clara quedó colmado de sus alamades en la 3ª semana, y fue necesario habilitar como cementerio del hurtado de la comunidad, que era 2 veces más grande. Allí cavaron sepulturas profundas para enterrar a 3 niveles, deprisa y sin ataúdes, pero hubo que desistir de ellas porque el suelo rebosado se volvió como una esponja de rezumba bajo las pisadas de una sanguaza nauseabunda. Entonces se dispuso a continuar con los entrenamientos de la Madre de la Mano de Dios, que haciendo de ganancia de que engorda menos de una lengua de la ciudad, que más tarde fue consagrada como cementerio universal. Desde que se proclamó el bando del cólera, en el alcázar de la guarnición local se disparó un cañonazo cada 4 de hora, y de noche se escuchó como la suspensión cívica de la pólvora purificaba el ambiente. El cólera fue mucho más encarnizado con la población negra, para hacerlos más numerosa y pobre, pero en realidad no tuvo miramientos de colores ni linajes. Cesó pronto se había empezado, y nunca se conoció el número de sus estragos, porque fuera posible establecerlo, sino porque una de sus visitas virtuales más usuales era el promotor de las desgracias propinas. El doctor Marco Aurelio Urbino, padre de Juvenal, fue un héroe civil en aquellas jornadas infaustas, y también su víctima más notable. Por determinación oficial concebió y dirigió en persona la estrategia sanitaria, pero de su propia iniciativa acabó por intervenir en todos los asuntos del orden social, hasta el punto en que en los instantes más críticos de la peste no parecía existir en ninguna autoridad por encima de la suya. Años después, revisando la crónica de aquellos días, el doctor Juvenal Urbino comprobó que el método de su padre había sido más caritativo que científico, y que en muchos modos eran contrario a la razón, así que había favorecido en gran medida la veracidad de la peste. Lo comprobó con la compasión de los hijos a quienes les daba la ida
que la vida ha ido invirtiendo poco a poco en padres de sus padres, y por primera vez se dolió de no haber estado con el suyo en la soledad de sus errores, pero no le arrebató sus méritos, la diligencia y la abnegación, y sobre todo su valentía de personal. Le merecían los muchos honores para que fueran rendidos como la ciudad se restableció del desastre y su nombre quedó con justicia entre los otros tantos procederes de las guerras menos honorables. No vivió su gloria. Cuando reconoció en sí mismo los trasfondos irreparables que había visto y compadeció los otros, se intentó siquiera una batalla inútil, sino que apartó del mundo para no poder contaminar a nadie, encerrado en un solo cuarto de servicio de hospital de la misericordia. Sordo al llamado de sus colegas y a la súplica de los suyos, ajeno al dolor de los postíferos que organizaban por los suelos los comedores desbordantes. Describió para su esposa y sus hijos una carta de amor febril, de magnitud de haber existido, en la cual se revelaba cuánto y cuánta avidez había amado la vida. Fue un adiós de 20 pliegos desgarradores en los que se notaba el progreso del mal por el deterioro de la escritura, y no era necesario haber conocido a quien los había escrito para saber que la firma fue puesta con el último aliento. De acuerdo con sus disposiciones, el cuerpo ceniciento se confundió en el cemento común y no fue visto por nadie que lo amara. El doctor Juvenal Urbino recibió el telegrama 3 días después en París, durante una cena de amigos, e hizo un brindis que acompañaba por la memoria de su padre. Dijo: era un hombre bueno. Más tarde había de reprocharse a sí mismo su falta de madurez. Audí en realidad para no llorar. Pero 3 semanas después recibió una copia de la pésima póstuma, y entonces se rindió a la verdad, de un golpe que le reveló a fondo la imagen del hombre el que había conocido antes que otro ninguno, lo que había criado e instruido y había fornicado 32 años con su padre, y sin embargo nunca antes de esa carta se le había mostrado como tal era su cuerpo y alma. Por pura y simple timidez, hasta entonces el doctor Juvenal Urbino y su familia habían concebido la muerte como un percance que les ocurría a los otros, a los padres de los otros, a los hermanos y los cónyuges ajenos, pero no a los que estaban suyos. Eran gentes de vidas lentas, a los cuales no se les veía volverse viejas, ni enfermarse ni morir, sino que iban desvaneciéndose poco a poco en su tiempo, volviéndose recuerdos, brumas de otra época, hasta que los asimilaban el olvido. La carta póstuma de su padre, que el telegrama con la mala noticia lo mandó a los bruces contra la incertidumbre de la muerte, y sin embargo uno de sus recuerdos más antiguos, quizá a los 9 años, a los 11 quizá, era un cierto modo de señal prematura de la muerte a través de su padre. Ambos habían quedado en la oficina de la casa una tarde de lluvias. Él dibujando alondras y girasoles con tizas de colores con los bordes de blanco, y su padre leyeron contra el resplandor de la ventana, con el chaleco desbotonado y ligas de caucho que las mangas de la camisa. De pronto interrumpió la lectura para rascarse la espalda con un rascador de mango, luego que tenía una minita de plata en el extremo. Como no pudo, le pidió al hijo que lo rascara con las uñas, y él miró por encima del hombro con una sonrisa triste. Si yo me muero ahora, le dijo, apenas si te acordarás de mí cuando tengas mi edad. Lo dijo sin ningún motivo visible, y el ángel de la muerte flotó un instante con la penumbra fresca de la oficina y volvió a salir por la ventana, dejando a su paso un reguero de palmas. Pero el niño no las vio. Había pasado más de 20 años desde entonces, y Juvenal Urbino iba a tener muy pronto la edad que había tenido su padre aquella tarde. Se había identificado con él, y a la conciencia de serlo se había sumado ahora la conciencia sobrecogedora de ser tan mortal como él. El cólera se le convirtió en una obsesión. No sabía de él mucho más que lo aprendido en la rutina de algún curso marginal. Le había parecido inverosímil que solo 30 años antes me hubiera causado en Francia, inclusive en París, más de 240.000 muertos. Pero después del cólera, la muerte de su padre pareció todo como se podía aprender sobre la diversidad de formas del cólera, casi una penitencia para apaciguar su memoria,
y fue el alumno del epidemiólogo más destacado que su tiempo, creador de los cordones sanitarios, el profesor Adam Spruce, padre del gran novelista, de modo que cuando volvió a su tierra y sintió desde el mar la pestilencia del mercado, y vio las ratas de los albañiles y los niños revolcándose desnudos en los charcos de las calles, no solo comprendió que la desgracia hubiera ocurrido, sino que toda la certeza que iba a repetirse en algún momento. No pasó mucho tiempo, entonces desde un año, los alumnos del Hospital de la Misericordia le pidieron que lo ayudara con un enfermo de caridad, que tenía una rara coloración azul en todo el cuerpo. El doctor Juvenal Urbino le bastó con verlo después de la cena del hospital, que por sus propios medios, y no parecía probable que hubiera contagiado a nadie. En todo caso, el doctor Juvenal Urbino previno más a sus colegas, consiguió que las autoridades hicieran alarma en los puntos vecinos para que se localizara y se pusiera en contenea con la golotea contaminada, y tuvo que moldear al jefe militar de la plaza, que querían decretar la ley marcial y aplicar de inmediato la temperatura del cizañoso cada cuarto de hora. Economice esa pólvora para cuando vengan los liberales, le dijo en buen talento. Le dije, ya no estamos en la Edad Media. Él enfermó, murió a los 4 días, ahogado por un vómito blanco y granuloso, pero en las semanas siguientes no fue descubierto ningún otro caso a pesar de la alerta constante. Poco después, el diario de Comercio suplicó que la noticia de que los niños habían muerto de cólera en distintos lugares de la ciudad. Se comprobó que uno de los que ellos tenían disciplina común, pero el otro, una niña de 5 años, parecía haber sido en efecto víctima del cólera. Sus padres y 3 hermanos fueron separados y puestos en cuarentena individual, y todo el barrio fue sometido a una vigilancia médica estricta. Uno de los niños contrajo el cólera y se recuperó muy pronto, y toda la familia volvió a casa cuando pasó el peligro. 11 casos más se registraron en un curso de 3 meses, y al quinto hubo un reducimiento alarmante, pero al término del año se consideró que los riesgos de una epidemia habían sido conjurados. Nadie puso en duda en el rigor sanitario del doctor Juvenal Urbino, más que la suficiencia de sus pregones. Había hecho posible el prodigio. Desde entonces y hasta muy avanzado este siglo, el cólera fue endémico no solo en la ciudad, sino en casi todo el litoral del Caribe y la cuenca de la Magdalena. Pero no volvió a inducirse como epidemia. La alarma sirvió para que las advertencias del doctor Juvenal Urbino fueran atendidas con más seriedad para el poder público. Se impuso la cátedra obligatoria del cólera y la fiebre amarilla en la escala de medicina, y se encendió la urgencia de cerrar a los albañales y construir un mercado distante del muladar. Sin embargo, el doctor Urbino no se preocupó entonces por reclamar su victoria, ni se sintió con ánimos para reservar en sus misiones sociales, porque él mismo estaba entonces con una ala corta, atolondrado y disperso, y decidió a cambiarlo todo, y a olvidarse de todo lo demás en la vida, como el relámpago del amor de Fermina Daza. Fue en un momento el fruto de su equivocación clínica. Un médico amigo que creyó desvivar los síntomas premonitorios del cólera de un paciente de 18 años le pidió al doctor Juvenal Urbino que fuera a visitarla. Fue esa misma tarde, alarmado por la posibilidad de que la peste hubiera entrado en el santuario de la ciudad vieja, pues todos los casos hasta donde entonces habían sido en los barrios marginales, y casi todos entre la población negra. Encontró otras sorpresas menos ingratas. La casa a la sombra de los almendros del Parque de los Evangelios parecía desde fuera una distribuida como las otras del recinto colonial, pero dentro había un orden de belleza y una luz atónita que parecía la otra edad del mundo. El zaguán daba directo sobre un patio sevillano, cuadrado y blanco de cal creciente, con naranjos florecientos en el piso empoderado con los mismos azulejos de las paredes. Había un rumor invisible de alguna continua, macetas de claveles en las camisas y jaulas de pájaros raros en las arcadas. Los más raros en una jaula muy grande con 3 cuervos, al sacudir las alas, saturaban el patio de un perfume equívoco. Varios perros encadenados en algún lugar de la casa empezaron a ladrar de pronto, enloquecidos por el olor del extraño, pero con un grito de mujer los hizo callar en seco. Y numerosos gatos saltaron de todas partes y se escondieron entre las flores, asustados por la autoridad de la voz. Entonces se hizo un silencio tan diáfano que a través del desorden de los pájaros y las sílabas del agua en la piedra que recibía el aliento
desolado del mar. Estremecido por la incertidumbre de la presencia física de Dios, el doctor Juvenal Urbino pensó frente a la ventana del costurero donde Florentino Ariza vio por primera vez a Fermina Daza. Cuando el patio estaba todavía en escombros, subió por las escaleras de mármoles nuevos hasta el segundo piso y esperó a ser enunciado antes de entrar en el dormitorio de la enfermera. Pero Gala Plácida devolvió a la salida en un recado. La señorita dice que no puede entrar porque ahora está su papá. No está en la casa. Así que volvió a las 5 de la tarde. De acuerdo en la habitación la criada y Lorenzo Danza, la persona la escribió el portón y el conjugado hasta el dormitorio de la hija. Permaneció sentado en la penumbra del rincón, con los brazos cruzados y haciendo esfuerzos vanos por dormir la respiración farragosa mientras duró el examen. No era fácil saber quién estaba más cohibido, si el médico de su tacto púdico o la enferma de su recato de virgen dentro del personal camisón de seda, pero ninguno miró a otro lado de los ojos, sino que él preguntaba con voz impersonal y ella respondía con voz terámula. Ambos pendientes del hombre sentado en la penumbra. Al final el doctor Juvenil Urbino le pidió a la enfermera que se sentara y le abrió la camisa de dormir hasta la cintura con un cuidado exquisito, el pecho intacto y altivo, de pezones infantiles, resplandeció al instante con un fabuloso en las sombras de la alcoba. Antes de que ella se apresurara a ocultarlo con los brazos cruzados, imperturbable, el médico le apartó los brazos sin mirarla y le hizo la observación directa de la oreja contra la piel, primero el pecho y luego la espalda. El doctor Juvenal Urbino solía contar que no experimentó ninguna emoción cuando recién conoció a la mujer con quien había de vivir hasta el día de la muerte. Recordaba el camión celeste de bordes de encaje, pero los ojos febriles de largo cabello sueltos sobre los hombros, pero estaba tan omnibulido que la corrupción de la peste en el recinto con la que no se fijó en nada de lo que mucho tiempo ella tenía de docente floral. Fue lo más explícita. El joven médico de quien tanto había oído hablar a propósito del cólera le pareció un pedante incapaz de querer a nadie distinto de sí mismo. El diagnóstico fue una infección intestinal de origen alimenticio que se dio con el tratamiento casero de 3 días. Aliviado con la comprobación de que la hija no había contraído el cólera, Lorenzo Daza acompañó al doctor Juvenal Urbino hasta que estribó del coche. Le pegó el peso de la visita que le pareció excesivo para un médico de ricos, pero lo despidió con muestras indemoradas de gratitud. Estaba deslumbrado por el resplandor de sus apellidos y no solo en lo disimulaba, sino que hubiera hecho cualquier cosa para verlo otra vez y en circunstancias menos formales. El caso debió darse por terminado. Sin embargo, el martes de la semana siguiente, sin haber llamado y sin anuncio alguno, el doctor Juvenal Urbino volvió a casa de la hora importunada de las 3 de la tarde. Fermina Daza apareció en la ventana con la levita blanca, intachable, y el sombrero también blanco de copa alta, y le hizo una seña de que se acercara. Ella puso el ostidor en la silla y se dirigió a la ventana caminando en puntas de pies, con la falda de volantes alzada hasta que los tobillos para impedir que se arrastrara. Llevaba una diadema con un ojo, y en toda la que ella exhalaba el aura de frescura. Al médico le llamó la atención que se vistiera para pintar en casa como si fuera una fiesta. Le tomó el pulso desde el exterior de la ventana y le hizo sacar la lengua. La examinó la garganta con una espátula de aluminio. Le miró por dentro el párpado inferior y cada vez lo hizo un gesto aprobatorio. Estaba menos cohibido que en la visita anterior.